Pues estamos con ustedes de nuevo, queridos oyentes, tratando el apasionante tema de lo que contemplan en los programas políticos de cara a estas elecciones, tanto el Partido Popular como Vox, con respecto a lo que es el hecho militar, seguridad y defensa fundamentalmente, ¿no? Entonces, en esta primera parte han intervenido básicamente el general Cifuentes y el teniente general Pérez Alemán, han hecho un recorrido sobre esos contenidos, destacando los aspectos más interesantes de cara al mundo cívico-militar, porque es en lo que estamos nosotros, en conformar una opinión y un criterio, que haya esa debida información, y se ha hecho muy buen trabajo. Y ahora a continuación el coronel Collins nos va a dar su punto de vista personal sobre la materia. Adelante, mi coronel, por favor. Lo que he hecho yo es contraponer algunos aspectos, comentar algunos aspectos del programa del Partido Socialista y del Partido Popular. Entonces, pues, ambos programas tienen partes parecidas. Por ejemplo, el Partido Socialista precisa más los aspectos de utilizar a las Fuerzas Armadas para repoblar zonas de España vaciadas o deprimidas e impulsar proyectos de armamento. Lo detalla más, ¿no? Claro, yo pienso que una cosa es predicar y otra dar trigo, pero bueno. Luego también me ha llamado la atención que ambos programas basan la defensa de España en las alianzas con la OTAN y con la Comunidad Europea. Y ambas consideran necesario reforzar lo que llaman eufemísticamente el flanco sur, lo cual no comprendo bien, porque la potencia líder de la OTAN refuerza, respalda y apoya a Marruecos, que sin embargo los españoles lo vemos como una amenaza a nuestra seguridad, especialmente en las ciudades españolas de Ceuta y de Melilla y en el archipiélago de Canarias. Bueno, esto debería aclararse, ¿no? Un poco más, porque nos deja perplejos la actitud esta de la OTAN de reforzar el flanco sur. Bueno, de todas formas, respecto a Canarias, el archipiélago canario está bajo la protección de la OTAN. Luego es responsabilidad del gobierno español que no se produzca una invasión silenciosa de marroquíes de las Islas Canarias como está ocurriendo. Bueno, los dos programas claman por incluir las ciudades españolas de Ceuta y de Melilla en el territorio defendido por la OTAN, que actualmente no lo están. Me parece bien que el gobierno español esto sea un punto constante de recordatorio en el ámbito de la OTAN. Bueno, personalmente a mí me parece bien la pertenencia de España a la OTAN y a la Unión Europea. El argumento en contra de que el Reino Unido mantiene una colonia en España contra todo derecho y que la alianza no defiende Ceuta y Melilla no me parecen motivos suficientes para salir de la OTAN o de la Comunidad Europea. Porque si las naciones europeas conservaran estos rencores, pues sería inviable una Unión Europea, porque los alemanes estarían enemistados con los franceses, que tienen Alsacia y Lorena en principio alemanas, y no como colonias, sino como territorio nacional francés. Los italianos no podrían aliarse con los franceses porque les han quitado parte de Saboya, la Saboya francesa, y la zona de Niza, además de la isla de Córcega. Los griegos no podrían estar aliados con los turcos en la OTAN por el conflicto entre grecochipriotas y turcochipriotas. Alemania perdió, después de la reunificación, los territorios de Prusia Oriental, Pomerania Central, Brandenburgo Oriental y la Baja Silesia, que tienen una extensión considerable. No podría ser aliada de Polonia, a quien pertenecen en la actualidad estos territorios. El Reino Unido no podría ser aliado de Irlanda, que se independizó de ella a principios del siglo XX,
Irlanda no podría ser aliada del Reino Unido porque mantiene el Ulster bajo su dominio. Y Europa seguiría dividida en naciones pequeñas, cada vez más insignificantes, y eso sí que beneficiaría, pienso yo, a potencias periféricas, como son Estados Unidos, Rusia y los gigantes asiáticos. Es lo que les pasó en la historia antigua a los griegos, fueron absorbidos por el Imperio Romano y bueno, todo hay que decirlo, no les fue mal, pero bueno, perdieron su independencia. Fuera de esas organizaciones, España se convertiría pues, en una especie de nación friki, como Cuba o como Corea del Norte, porque claro, una alianza con la Federación Rusa o con China me parece como fuera de toda lógica. Además, no creo que sea eso lo que quieren los españoles. Bueno, los dos programas se adhieren entusiásticamente al cambio de la OTAN de la Cumbre de Madrid de 2022, en la que pasaba de considerar en 2010 que la zona cubierta por la OTAN estaba en paz y que no tenía en ese momento ningún enemigo, a considerar el documento de Madrid. No podemos, dice textualmente, no podemos descartar un ataque contra la soberanía y la integridad territorial de los aliados. Luego dibuja un contexto de seguridad deteriorado, donde la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa está presente, pero vamos, desde el arranque del documento. En cuanto a Rusia, el nuevo concepto subraya que constituye la amenaza más importante y directa a la seguridad de los aliados, así como a la paz y estabilidad en el área euroatlántica. Bueno, luego este documento de Madrid de 2002 pasa de no reconocer a ningún enemigo, ni siquiera potencial, a declarar a la Federación Rusa como enemigo y que, claro, constituye un peligro para naciones pertenecientes a la OTAN. El programa de la OTAN, perdón, el programa socialista menciona explícitamente el apoyo con armamentos a Ucrania y el del PP no. Yo, por supuesto, creo que en la guerra entre Rusia y Ucrania no se nos ha perdido nada y que cuanto más lejos estemos de ese conflicto, mejor para España. La OTAN, otra cosa curiosa, en la conferencia Cumbre de Madrid de 2022, incluye en sus documentos una expansión de la acción de la alianza al lejano oriente, en el que define como enemigo a China. Dice textualmente, las ambiciones y políticas coercitivas del gigante asiático suponen un desafío para nuestros intereses, nuestra seguridad y nuestros valores. El programa del PSOE no hace mención específica a este extremo y el del PP sí. Yo creo que en latitudes tan lejanas no se nos ha perdido nada. Bueno, luego el PSOE critica mucho al gobierno del PP. Dice, cuando en junio de 2008 el PSOE asumió el gobierno de España, tuvo que hacer frente a las consecuencias de los años de desinversión en defensa del gobierno del Partido Popular. Yo esto no sé, me parece pura propaganda, porque todos los proyectos que ha hecho, que tiene el PSOE montados de armamento, el del submarino, el de los vehículos blindados de cuatro ejes, etcétera, son proyectos que ya vienen del PP, que heredaron del PP. Bueno, los del PP sí que respaldan un poco esta extensión de la acción de la OTAN pues por todo el mundo y lo llaman modelo OTAN 360 grados. Yo ya he dicho que a mí no se me alcanza por qué tenemos que estar metidos en tan alejadas latitudes. Bueno, y esto más o menos es lo que quería comentar. Muchísimas gracias, mi coronel, por su certero análisis al respecto y complementario a los anteriores, por supuesto. Y ahora tenemos por delante aproximadamente unos 10 minutos pues, para intercambiar opiniones y hacer comentarios a los ya expuestos. Así que
quien lo desee puede... Sí, Adelante, sí, mi sí. general, por favor. Bueno, sí, muchas gracias. La verdad es que los comentarios han sido muy acertados. Voy a retomar algunos de los que habéis dicho para bueno, dar mi opinión. Eh, Habéis comentado de que está claro que en los programas de seguridad y defensa de los partidos y la actuación de los partidos políticos se nota que se apoyan efectivamente mucho en las organizaciones internacionales. O sea, no veo que ninguno considere la amenaza no compartida. O sea, parece que cualquier amenaza que tenga España, si es que tiene alguna, que a mí me da la impresión de que tampoco ven que tengamos muchas amenazas, va a ser resuelta de forma colectiva. Y yo creo que eso hay que ponerse siempre a la hora de planear en la situación más peligrosa. Así que, como dice el teniente general, en los mítines no hay ni un solo comentario de seguridad y defensa. Por lo tanto, los partidos, aunque sí que tienen medidas en sus programas, dan a entender de que no tienen una excesiva preocupación. O sea, no ven que ahí puedan marcar diferencia con otros partidos a la hora de conseguir votos. ¿Por qué? Pues seguramente porque le dan poca importancia a la seguridad y defensa, porque creen que los votantes no tienen preocupación por estos temas, porque no hay amenazas. Hemos conseguido, y se ha conseguido después de unos cuantos gobiernos de ambos signos, que la población pues perciba que vivimos muy bien. Habría que preguntar a los de Ceuta y Melilla, que seguramente tienen una opinión distinta, y ahora los de Canarias, que están empezando a sensibilizarse del tema. Eh, También quería comentar lo que se ha hablado del flanco sur y la estrategia de seguridad nacional. Hay una estrategia de seguridad nacional que dice que nuestras amenazas posibles pueden venir del flanco sur. Sin embargo, no vemos que hay una correlación en la actuación de política con respecto a las Fuerzas Armadas para atender esa amenaza. Es más, lo contrario. Ahora parece ser que vamos a volver a desplegar en Rumanía, en Eslovenia o no sé qué, o en Eslovaquia, no sé qué más países, reforzando Letonia. Es decir, que si tenemos una estrategia de seguridad nacional que dice que la amenaza principal de España está en el flanco sur, tendremos que hacer todo lo posible para que Europa y la OTAN atiendan al flanco sur. Hay que convencer, aliarse con países que tengan el mismo sentimiento. Cuando Francia dijo socorro en el Sahel, socorro con Mali, socorro con la operación Barkhane, que me ayuden todos, todo el mundo fue a ayudarles. ¿Por qué? Estábamos interesados y nos pareció muy bien que se crease una alianza de naciones que intentase controlar el terrorismo por debajo del Sáhara. Pero ahora Francia se ha retirado y se ha ido de allí y no hemos hecho nada para decirle, no, espérate, vamos a buscar una alianza, vamos a incrementar la ayuda, no le podemos dejar a Wagner todo el territorio por debajo del Sáhara. Es decir, que ahí lo que veo es que seguimos desplegando fuerzas hacia el este, seguimos diciéndole a la OTAN y a la Unión Europea, mira qué buenos somos, que contribuimos aún más a donde tú quieres ir, en vez de decirle, no, yo te ayudo en el este, pero tú me ayudas en el sur. O sea, tenemos que ser un poco más fuertes y ahí se demuestra si España es potente en su estrategia exterior, tenemos que ser más fuertes en estas organizaciones internacionales. Si no, la estrategia de seguridad nacional que hagan y que dicen los partidos PP y Vox que van a hacer seguirá siendo un papel mojado y no nos la creeremos nadie. Porque ellos mismos demuestran que no se creen las amenazas, es que tienen que creérselas. O sea, el ministro de Defensa de turno tiene que creerse que podemos tener un ataque y tiene que preparar a las Fuerzas Armadas para eso. Si no se lo cree y no transmite que se lo cree, si todo es guay y no hay ningún problema y cuando ocurra algo vendrá el americano, que es el que está armando a Marruecos, pues o sea, no van a preparar a las Fuerzas Armadas para combatir esta amenaza. Y luego, con respecto al comentario que ha hecho el teniente general, ¿no? Pues evidentemente el sentimiento del votante tiene que ir dirigido, el que cree en la unidad de España, tiene que ir dirigido a la defensa de la nación. Aquel que más se le acerque, que defienda a la nación o que la va a defender, eso sin duda alguna. Desde luego que hemos sido testigos de una subversión, un proceso subversivo, testigos en directo. Y por mucho que no intenten hacernos ver que no, que la verdad es que no ha pasado tanto, la verdad es que no fue tan grave, la verdad es que más que rebelión era como sedición, incluso menos. Bueno, yo como político, pues les indulto, estoy en mi derecho. Pues a pesar de todas esas medidas, a mí nadie me puede convencer de lo que yo he visto por televisión, lo he visto en directo allí y encima los que lo hacían estaban diciendo que lo iban a hacer. O sea, es que no hay ninguna duda de lo que ha pasado en el año 2017, no hay ninguna duda. Por mucho que ahora en esa, como dice el teniente general,
su versión legal, ¿no? A base de papeles y de cambiar y retocar la Constitución y hacer pequeñas modificaciones al Código Penal, pues se esté intentando cambiar, ¿no? Y que esa subversión se convierta en un incidente, en un evento, en vez de en lo que todos hemos visto y hemos sufrido. Y que todavía sigue caliente, claro, eso no está resuelto. Bueno, eso es lo que quería comentar. Muchísimas gracias, mi general. Magnífico, como siempre. Nos quedan aproximadamente unos 4 minutos. Adelante, mi teniente general. Bueno, en relación con lo que hemos hablado ahora últimamente sobre las alianzas y las amenazas compartidas y no compartidas, pues recordar una frase atribuida a Churchill, que decía que no existen alianzas y solo existen intereses. O sea que a la hora de fiarse de los aliados, pues una discusión que tuve yo en una reunión de OTAN, que solo lo entendieron los franceses, por aquello que les dije que la A de amigos no era la A de aliados, como los ingleses a los amigos le llaman friends, pues no lo entendieron, pero los franceses sí. Y entonces, pues vuelvo a repetir que bien, las alianzas están bien cuando se comparten y no hay intereses por medio, cosa que es muy difícil. Lo del que ha comentado el general ahora de la alianza, de la amenaza no compartida, eso es una realidad, ¿eh? Y existe una palabra en la defensa de tus intereses, de tu nación, que es fundamental, que se llama disuasión, ¿eh? Tenemos que tener el potencial, tenemos que tener una potencia militar de defensa de nuestros intereses ante cualquier amenaza, que al que amenace le sepa que se puede meter y salir trasquilado. Eso es fundamental. Y resulta que estamos viendo que en Marruecos nuestra amenaza del Flanco Sur pues está cada vez en un incremento de su potencial bélico, pues francamente preocupante. Me parece que se ha quedado bloqueado la imagen de nuestro teniente general. ¿Lo oyen ustedes? No, se ha quedado bloqueada. Se ha quedado bloqueado. Pues mientras, a ver si puede conseguir conectarse, mi coronel, quería añadir a usted algo más. A ver, ahora está. Adelante, mi teniente general. No, decía que para mayor INRI, pues resulta que ese aumento de la potencia marroquí está apoyada por aliados propios, como es el caso de Estados Unidos ahora mismo. Entonces, por eso digo que las alianzas hay que tener mucho cuidado y lo que hay que tener es una capacidad disuasoria para evitar, al ser posible, los males mayores. Y luego, ahora mismo, ni flanco sur ni flanco este, flanco dentro. Ese es nuestro gran problema. A mí se me han caído el tenedor porque estaba comiendo, oyendo en televisión, en el telediario de la mediodía, que la oye media España, o si no España entera, a Otegi y a Rufián, amenazando. ¿Pero qué ocurre? Que están así de chulos, pues porque hay un presidente del gobierno actual que les ha dado cancha para hacerlo. Es más, a un fugado y que le acaban de quitar la inmunidad europea, como el Puigdemont, sale y declara que él había llegado a un acuerdo con que le indultaban y que podía volver y que aquí no había pasado nada. Entonces vuelvo a recordar a la hora de votar el artículo 102, que se le puede pedir responsabilidad a los responsables, incluso si llega el caso, ponerles delante del juez. Hay un artículo en la Constitución que lo dice. Ahora, que hace falta unos porcentajes en el Congreso que a lo mejor no existen, de ahí la necesidad de que quien quiera España, que no quiera estar en el poder por poder, sino por defender a España, que lo marca el artículo 97 de la Constitución, tiene que hacer lo posible para que eso no ocurra.
y tiene que tomar las medidas legales para que no haya esa subversión legal desde lo más alto de las instituciones, que es el Poder Ejecutivo. Y ahí me quedo y que cada uno vote en conciencia. A votar, mi general, hay que ir a votar. Muchísimas gracias, mi teniente general. Cedo la palabra un minutito al coronel Collins. Adelante, mi coronel, por favor. Bueno, yo estar de acuerdo con lo que acaba de decir el general Pérez Alamán, de que el frente peligroso realmente para España es el frente interno. Mayor problema que tiene España, con mucha diferencia sobre los demás, son los separatismos interiores. Son los peores enemigos de España y de los españoles. Y no sé si los gobiernos del PP y del PSOE han tomado conciencia, me imagino que sí, pero realmente no se ve que tomen actitudes muy eficaces, aparte de tratar de desprestigiarles, que se desprestigian ellos mismos. Pero claro, un individuo como Rufián, como... Ahora se ha colgado el coronel. Parece que sea... de los españoles. Ahora. Adelante. Al 90% de los españoles. Y probablemente me quedo corto, los separatistas les caen como una patada en la barriga. Y los separatistas gangsteriles, como los de Bildu, aún más. Luego, bien, es una táctica del gobierno enseñarlos porque tiran para atrás. Pero yo pondría otras medidas, pues qué sé yo, pues por ejemplo, no dejarles completamente la enseñanza en manos de los peores enemigos de España. Eso me parece una cuestión suicida. Al menos el Estado tendría que competir con la Generalidad de Cataluña en poner centros donde se pudiera estudiar en español completamente. En fin, este es un tema que tendría muchas más implicaciones, pero aquí termino. Sí, la verdad es que nos quedamos cortos de tiempo. Siempre en cada programa nos gustaría otra hora más. De momento nos tenemos que ceñir a los 55 minutos que tenemos, pero yo creo que ha quedado bastante claro el posicionamiento y ahora lo que tienen que hacer nuestros oyentes, el mundo civil-militar, es tomar nota de estas opiniones cualificadísimas y fundamentadísimas a la hora de tomar una decisión de cara al proceso electoral de este fin de semana y saber, en fin, cuáles son los programas y cuál es la trayectoria de cada partido político. Así que nada más, querida mesa de debate, por este nivelazo, este trabajo impresionante y emplazarles a nuestros oyentes a que lo difundan porque desde luego ellos son nuestro equipo de transmisiones y es fundamental. Así que muy buenas tardes a todos y que pasen un feliz día. Gracias.